Battle Monkey Custom Arcade Stick. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy venimos a hablar del superventas, en mi caso, del arcade stick de Boss. ¿Vale? Es un arcade stick compuesto por un montón de piezas diferentes que ahora veremos en la mesa de trabajo, por un montón de planchas de metacrilato, por un montón de piezas impresas en 3D, tornillos todos, exclusivamente todos de inoxidable para que no se estropeen del sudor de las manos al jugar. Bueno, ya digo, en mi caso es el control superventas, es el más personalizable de todos los que tengo. Y nada, yo creo que vamos a ir directos a la mesa de trabajo, no sin antes suscribiros por favor a este canal, que ya sabéis lo hago sin ánimo de ningún tipo de lucro, no pienso ganar ni un duro con esto, ni absolutamente nada, lo hago simplemente, para enseñar mis productos y tampoco para venderlos, simplemente para enseñarlos cómo están hechos y por qué están hechos de tal forma y cómo funcionan. Y otra de forma divulgativa, como habéis visto en mis otros vídeos, de los botones, de las placas y de muchas otras cosas que vendrán poco a poco. No tengo un ritmo de publicación ni meramente normal, yo publico cuando me da la gana y como me da la gana. Estos vídeos son para que se queden ahí para siempre y cada uno los consulte cuando le venga bien. Oye, que me voy a hacer un arcade stick custom y necesito ver las placas, pues podéis tirar de estos vídeos. Si van saliendo placas nuevas y cosas más modernas, iré actualizando los vídeos, iré poniendo vídeos nuevos. Así que bueno, sin mucha más historia, suscribiros, dadle un like por favor, que no cuesta nada y me ayuda siempre a que se difundan más los vídeos, compartirlo con vuestros colegas que te gusten los arcade stick custom y no custom. Veremos alguno también no custom por aquí, que lo estáis viendo ahí arriba, aunque ya lo he customizado. Guiño guiño. Y nada, vámonos a la mesa de trabajo y os enseño más bien de cerca cómo está hecho el arcade stick de Boss. Bueno, pues aquí tenemos un arcade stick de Boss, en este caso sin montar, ¿vale? Así podemos ver todas las piezas que lo componen. Vale, voy a retirar esto por aquí. Vale, aquí tenemos, en principio el arcade stick de Boss está compuesto por 12 piezas de plexiglass. Vale, tenemos varias en transparente, que pueden ser todas en realidad en transparente, ¿vale? Pero normalmente, o casi siempre, lo tenemos la mitad en negro o blanco y la otra mitad en transparente. Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Aquí tenemos los paneles interiores, laterales y exteriores, ¿vale? Que son 8. Pues al final tenemos 12 piezas. Tenemos la parte superior, transparente, donde van cogidos los botones. Y la palanca, en este caso, que vamos a sujetarla por fuera, que seguramente lo implementé como estándar también, porque me parece que al final viene a ser muy práctico para poder reparar y cambiar y hacer, pues, trastear con la palanca más rápido. Después tenemos el panel inferior, que es un panel de 5 milímetros de espesor, ¿vale? En este caso es negro, donde anclamos los botones. Tenemos unas pequeñas hendiduras para los botones clip, para que no se giren, que no me gusta que se giren los botones con clip, porque si ponemos el arte, pues no queda bien, ¿vale? Después tenemos unos agujeros aquí para sujetar la placa Brook, que ahora lo veremos, un poquito de... Y nada, después tenemos aquí todas las ranuras donde encajan los paneles laterales, ¿vale? Y después tenemos dos paneles más. En este caso, esta caja de Boss es con ventana, ¿vale? Entonces tenemos una ventana estándar, sin ningún muñeco ni ningún dibujo por el medio, como habréis visto en algunos de mis proyectos. Otro panel de 5 milímetros, de espesor en este caso negro. Y para finalizar tenemos un panel de 4 milímetros de plexi transparente, ¿vale? Que es donde van las patas y donde va, pues bueno, la parte inferior de nuestro stick. Entonces el montaje sería más o menos el siguiente. Tendríamos el panel inferior, el segundo panel inferior, como he dicho, en este caso con ventana. Tendríamos un panel transparente grabado con el láser, con el logo de Battle Monkey. Este normalmente yo lo pongo en el lado, digamos, cuando se monta al revés. Aquí es que es todo montado al revés. Lo pondría en este lado, ¿vale? Y este de aquí lo pondría en este lado. Tenemos 3 botones, en este caso todo esto es personalizable. Al final podemos tener los botones en el otro lado o como queramos, los botones delante. Es personalizable ad infinitum, ¿vale? Como queráis, no hay ninguna... Bueno, la única limitación que tiene es el tamaño. Entonces después tendríamos estos paneles transparentes que encajan aquí. No, transparentes, perdón. Estos paneles negros, en este caso, que encajan aquí. El panel transparente exterior, ¿vale? Que encajaría aquí dentro. Ya los tendríamos todos aquí bien encajaditos, ¿vale? Y después iría el otro panel, ¿vale? El panel donde van los botones y el conector Neutric que suelo utilizar, ¿vale? En todos mis montajes, que es un conector USB-A a USB-B,
¿vale? Que es el USB-B, me gusta mucho porque aunque sea una cosa obsoleta, es muy sólido y queda una conexión muy robusta con el cable. Entonces, esto lo podemos poner tanto de esta forma como de la otra, como nos convenga según el montaje. En este caso lo vamos a colocar aquí y montaríamos el último panel, ¿vale? Aquí si fueran los artworks, pues irían metidos entre medias de estos dos paneles. Estos paneles llevan el plástico protector, que no voy a desmontar porque estoy probándolo, ¿vale? Esto lo desmonto cuando hago el build completo, por eso entran un poquito más duros de lo normal, ¿vale? Los paneles tienen pues unas 3 décimas y media, 4, y el papel que pongo entre medias tiene 2, así que las holguras están todas medidas al milímetro. Una vez lo tendríamos así, veis que tenemos un montón de agujeros por todas partes, ¿vale? Aquí se ha quedado un plastiquito del corte por láser. Entonces aquí entrarían en acción los pilares impresos en 3D, que en este caso son verdes porque este es un montaje un poco custom para un buen amigo. Así que bueno, llevaría los pilares verdes que van aquí dentro, serían 4 pilares laterales y los 2 centrales, uno aquí y el otro aquí. Y tendríamos después lo que viene a ser el caddy, la caja, la cuna, como lo queráis llamar, donde va la placa Brook encima. Bueno, esto lo veréis ahora en un momento, ¿vale? En un montaje que tengo ya casi terminado. Esta placa Brook va cogida directamente aquí, en este panel, que es el que montaríamos ahora, pero por la parte de abajo, ¿vale? Entonces estamos haciendo un montaje a la inversa. Entonces esto iría aquí. Y aquí ya montaríamos la placa Brook y haríamos nuestros empalmes con los cables y todas las historias, que ahora os lo enseñaré en el montaje completo para que veáis que queda bastante limpio y bastante aseado. Entonces seguiríamos con el montaje. Ahora iría este panel, que iría en esta forma, ¿vale? Aquí la cuestión sería encajarlo con cuidado, porque como os he dicho, tiene los plásticos protectores y para encajarlo pues cuesta un poquito, ¿vale? En este caso un poquito bastante, y se quedaría todo perfectamente cogido con una consistencia ya cojonuda, y eso que todavía no tiene atornillados las piezas en 3D. Vale, aquí que simplemente faltaría montar el panel superior. Bueno, aquí iría, en esta parte iría el artwork, como habéis visto en muchos de mis trabajos. Normalmente no, creo que no he dejado ninguno totalmente transparente, o sea que todos llevan algún dibujo aquí. Entonces pondríamos el dibujo. En este caso esta caja es una caja modelo estándar y ya veis que es un montaje sencillo de palanca con 8 botones. En este caso pues seguramente montará el cliente una JLX, porque esta es una caja suelta, esta no va con montaje completo. Bueno, básicamente este sería el montaje del DeVos. Ahora vamos a pasar a ver uno ya montado por dentro y así veis mejor cómo quedaría y cómo se ve todo, ¿no? El montaje de los cables, el montaje de las piezas 3D, el montaje de los artworks, todo. Bueno, aquí me gustaría enseñaros un pequeño vistazo a las piezas en 3D que componen el arcade stick de Boss. Más que nada para que quede claro pues cómo están hechas y por qué y cómo, ¿vale? Tenemos unas piezas impresas en 3D que son los pilares laterales y los pilares centrales, que como podéis ver pueden ser en colores, aunque no se ven. Bueno, en el caso de este puede que se vean, por eso los he querido hacer en verde. Es un montaje un poco especial. Pero normalmente siempre los hago en negro, ¿vale? Tenemos los pilares que están texturizados, tienen una pequeña textura 3D, para disimular un poco las capas de la impresión, y también pues porque me gusta, queda mejor. Incluso algún cliente me ha llegado a decir que se pensaba que eran de carbono. Digo, no son de carbono. Son de PLA, ¿vale? Llegué a hacerlos de PTG, pero me he dado cuenta de que no es para nada necesario en este arcade stick. No vale la pena hacerlos de PTG, así que he continuado haciéndolos de PLA. Están bastante densos, tienen 4, bueno, para que entiendan impresión 3D, tienen 4 paredes, están hechos con boquilla de 0,4, 0,2 de altura y tienen un relleno bastante consistente, así que están muy rígidos, se quedan muy fuertes, muy duros, y llevan insertos métrica 4 de 15 milímetros de largo, metidos con temperatura, o sea, esto es robusto a más no poder. Vale, entonces el arcade stick, como lo veréis, o como lo habéis visto ya, no sé cómo montar el vídeo, lleva 4 de estos, que son los pilares laterales, que digamos que hacen así en el stick, ¿vale? Y conforman el cuadrado, digamos el rectángulo, donde se engloba todo lo que es los componentes del arcade stick. Y los 2 laterales, que vienen a ser este de aquí, y bueno, vamos a poner uno verde, porque el otro negro no sé dónde lo he dejado. Más o menos estos 6 serían el montaje completo. Después tenemos el caddy, la caja donde
donde montaremos la placa Brook, que tengo aquí una, ¿vale? Que queda perfectamente encajada, que lleva unas ranuras para poder sacar los cables por aquí dentro. Entonces metemos los cables por los agujeros, por todos los agujeros que lleva, también está texturizada y hacemos el montaje, ¿vale? Aquí dentro tiene un espacio para poder atornillar incluso algo más si hiciera falta. Entonces podemos entrar y salir con los cables conforme nos dé la gana, como veréis en el montaje, como habréis visto en el montaje completo. Después, otra cosa interesante que voy a empezar a emplear a partir de ahora va a ser no sé cómo llamarle, el escudo al conector Neutri, ¿vale? En este caso aquí tengo uno, este es HDMI, este no vale para nada, pero bueno, para mostraros lo sobra. Entonces esto, en vez de ir la placa esta de metal del Neutri, que es un conector súper utilizado en audio y en vídeo, en montajes industriales, o sea, esto es calidad industrial, y aún así es un componente que si se os rompiera el conector USB no es muy caro, estamos hablando de un componente que vale 10 euros y es muy fácil de reemplazar. Entonces voy a montar el escudo, que le va a dar primero pues un toque chulo, porque queda muy guay. No sé si se verá bien en el vídeo, la verdad. Tengo un enfoque un poco... Queda bastante mejor que dejarlo suelto. Y después le va a dar un toque de personalización, porque podemos hacerlo en colores. Aquí tengo uno verde, que era para este montaje, pero bueno. Me equivoqué de verde, si os fijáis. Así que bueno, queda chulo. Queda chulo y nada, es un añadido que creo que voy a ir poniendo ya como estándar también en todos los montajes. Y hasta aquí todo lo que vienen a ser las piezas 3D. Pues bueno, aquí tenemos un montaje completo en el cual estoy trabajando ahora mismo. Y nada, ya podéis ver el ensamblaje de todas las piezas que hemos visto antes. Los laterales, tenemos las piezas interiores de plexi de 5 milímetros, las piezas exteriores de plexi de 3 milímetros, para poder acceder bien a conectar botones clip-on como estos que tengo aquí, ¿vale? Que son transparentes. Después tenemos los artes que están ya metidos dentro, ahora os los enseñaré con más detalle. Pero bueno, aquí podéis ver más o menos todo el ensamblaje, las piezas impresas en 3D, los pilares laterales, los 4 y los 2 pilares centrales, ¿vale? Que le dan mucha rigidez al conjunto porque tanto anclan el panel, los paneles superiores y los paneles superiores, que son estos que se ven aquí, para que ahora lo tenéis el stick al revés, y los paneles inferiores, que son los que montaremos aquí, en conjunto con los paneles laterales, ¿vale? Que todo esto viene atornillado, así se queda un conjunto muy sólido y muy rocoso. Esta es la última evolución del control de Bosch, ¿vale? Llevo como 4 revisiones, yo diría 3 grandes y alguna menor. A este le llamo 3.1 o versión 2024. Creo que se va a quedar bastante tiempo así porque creo que he llegado a un compromiso bastante importante entre solidez, peso, rigidez, y a mí ahora estoy bastante contento conforme ha quedado. Como veis, se puede poner palanca coreana. En este caso tenemos una Ni Lever Neo, que es una maravilla, es una palanca que vale 100 dólares, 100 euros. Es un auténtico lujo, ¿vale? En la medida estándar de 40 milímetros de interior que tenemos aquí, de profundidad, cabe el Ni Lever Leo. Y muchas otras, posiblemente la Golden Lever también quepa, no la he probado todavía, pero seguramente también cabrá. Aquí tenemos montados unos botones Canva, que son roscados, que me encanta la rosca, me encanta cómo funcionan, de hecho ahora mismo los tengo montados en el mío. Así que bueno, más o menos aquí veis un montaje estándar de un de Bosch. Después tenemos que una cosa que voy a incluir ahora también como base, digamos, como estándar siempre, que va a ser el caddy o la caja para sujetar la placa Brook. Todos los cables, como veis, entran aquí debajo y queda un cableado, yo creo que bastante más limpio que como estaba haciendo últimamente. El caddy realmente no me supone un gran esfuerzo de fabricar porque está impreso en 3D y es una pieza muy pequeña en realidad, ¿vale? Os voy a poner un poco de lado, no sé si se desenfocará. Como veis, aquí tiene unos agujeros por donde entran todos los cables y después los saco por una pequeña ranura que tengo aquí y se quedan pues muy bonitos, muy ordenados y muy limpios. Así que bueno, veis, aquí tenéis los artes laterales que se quedan, a ver si lo enfocamos bien, los artes laterales que se quedan incrustados aquí dentro, ¿vale? Que son personalizados, cada cliente tiene los suyos. Y en este caso aquí tenéis la parte superior, que ahora mismo pues tengo los botones Canva protegidos porque estaba terminando el montaje y no quiero que se rayen, ¿vale? Los botones son delicados a cualquier cosa que no sea tocarlos con la mano, tanto estos como los Anwa como cualquier marca, así que me gusta protegerlos y que se queden protegiditos. Aquí veis el arte que lo ha diseñado el cliente, que en este caso es un artista que voy a tener disponible a partir de ahora, Petar Mitic, que es de Serbia y es una máquina, me gustan mucho sus artes. Lo vais a tener disponible a partir de ahora para cualquier montaje que se os ocurra.
Dentro de poco, o posiblemente cuando veáis este vídeo, en la web ya estarán los artistas que podéis elegir. Aquí tenemos la Neverleo y bueno, pues poco más, la verdad. En este caso no se verá muy bien, pero bueno, aquí tiene un lateral con unos kanji japoneses y en el otro lateral está mi logo grabado en láser y un botón que en este caso he puesto el Start. Bueno, pues más o menos hasta aquí todo lo que tiene que ver con el arcade stick de Boss. Os recomiendo que paséis por la web battle-monkey.com, donde podéis ver los precios, un montón de imágenes, un montón de montajes. Si queréis cualquier cosa, os animo también a que os suscribáis a las redes sociales en las que estoy, que es en Facebook, en Instagram y en X, antes Twitter. En todas ellas X Battle Monkey X. Ahí podéis hablar directamente conmigo, preguntarme cualquier cosa o cualquier duda que tengáis sobre este arcade stick, cualquier otro, o sobre cualquier montaje o cosa que tengáis propia. No hay ningún problema, que os contestaré a todo lo que pueda y os ayudaré en todo lo que pueda. Pues nada, todo lo hablado del arcade stick de Boss. Nos vemos en el siguiente vídeo. Battle Monkey Custom Arcade Stick.